Bien, seguimos rápidamente a ver si podemos por lo menos dar algún aspecto de esta editorial que armé para compartir con ustedes respecto a Rusia invadiendo Ucrania. Terrorismo discursivo, decía Felipe Schipani. Bueno, terrorismo discursivo es el que emplea todos los días Vladimir Putin. Terrorismo de Estado, ¿no? En primer lugar, terrorismo de Estado, argumentaciones falsas para invadir, terrorismo discursivo, amenazas nucleares. Ahí está una, por ejemplo, de los actos terroristas. Pone en zozobra al mundo, la opinión pública mundial, la prensa mundial detenida en ese devenir de un personaje inestable, imprevisible, demasiado apurado para dar amenazas nucleares, cuando las armas nucleares están instaladas de acuerdo a distintos protocolos para que exista paz en el mundo, aunque te parezca paradójico. Está planteado el no uso del armamento nuclear. El armamento nuclear fue lo que garantizó que tuviéramos un mundo, al menos desde Europa, Estados Unidos, Canadá, Oceanía, nuestro continente, un mundo más pacífico, un mundo que no entrara en una tercera guerra mundial. Las guerras son más locales, más focales, son guerras tribales, clánicas, guerras nacionales, guerras ideológicas dentro de los países, pero no un panorama, un escenario de tercera guerra mundial. Bueno, este tipo está planteando un escenario así y coincide con muchos antecedentes históricos de invasiones, cuando a la gran Mujica, ¿no? A modo Mujica, te digo una cosa y hago la otra. Como te digo una cosa, en este caso hago la otra después. Eso va haciendo Vladimir Putin, un personaje extraño, de un origen muy humilde y muy sufrido, un abogado, docente universitario, que después obtiene un decanato en la Universidad de San Petersburgo, Leningrado en ese momento, para, para digamos, controlar a los estudiantes de derecho si eran fieles al régimen. Después de la caída queda sin trabajo, después de la caída con Gorbachev, de la eclosión, la implosión, la caída de la Unión Soviética, seguramente vinculada a esto mismo que él está haciendo hoy, al hiperarmamentismo, a la concentración de riquezas en la industria militar y el sofocamiento de Rusia soviética a tantos países de la Europa del Este, bueno, que no pudo aguantar ya su economía, evidentemente improductiva para su sociedad, y cae, se desmorona. En ese periodo él se convierte en un taxista, es recomendado por un muy allegado, un pariente de, del primer ministro ruso, Boris Yeltsin, y bueno, a partir de ahí empieza a crecer este agente KGB, había cumplido funciones en la KGB en la Alemania del Este. Vladimir Putin finalmente hizo lo que pocos creían que harían, ¿no? Putin parece que nos dice, voy a cambiar el mundo, y Pinky Cerebro no es solo un dibujo animado, ¿eh? No es solo un dibujo animado. Vladimir Putin finalmente entonces hizo lo que pocos creían que haría, porque él mismo se encargó de repetir que jamás pensó invadir Ucrania, pero la invadió. Y luego hizo un montón de cosas que dijo que no iba a hacer, pero hizo. Por ejemplo, que iba a hacer un ataque quirúrgico a centros militares, y atacó hospitales, escuelas, jardines de infantes, guarderías, atacó edificios de civiles, mató niños, mujeres embarazadas, ancianos, destrozó estaciones de servicio, aeropuertos comerciales. Bueno, ya van varias ciudades totalmente bombardeadas, destrozadas, atacando inclusive centros de investigación tecnológica nuclear. Un desastre, una desprolijidad total, el terror, un acto criminal, realmente, metiéndose con la soberanía de un país, de un pueblo que venía trabajando. Imagínate todos esos esfuerzos económicos en el desarrollo de un país como Ucrania, riquísimo en recursos naturales, también con centrales nucleares importantes para obtener una soberanía energética, cosa que no hizo el resto de Europa y cayó en el cuento, en el versito de este señor que les vende el petróleo y el gas y los tiene agarrados por ahí, especialmente por un corrupto alemán, Lloreda, que se vinculó a él a través del negocio del Nord Stream 2, que ahora quedó parado. Bueno, resulta ser que este hombre, en su paranoia, que cuando queda solo en la pandemia, decidió estar solo en ese palacio del Kremlin, imagínate,
ese gigantesco y fantasmagórico Palacio del Kremlin, resonaban solo sus pasos ahí como un habitante fantasmal, porque le tenía miedo al COVID. Se tenían que pedir entrevistas los propios miembros de su gobierno y hacer cuarentena de 15 días para después charlar con él en esa mesa larga que todos vemos, que él hizo instalar para evitar contagios, y de pronto tenían una reunión de 5 minutos. Fíjate vos, ya la locura de ese hombre. Un hombre paranoico, sumamente estresado y sumergido en ese estado mental de un enamoramiento fanático con esa Rusia madre, esa Rusia, esa gran Rusia, que fue por los siglos XVIII, XIX, cuando aquel periodo de los zares, que fueron esos 300 años de los Romanov, pero también se va más atrás y se va hacia la Rusia medieval. ¿Por qué te digo se va? Porque él decidió en esos 2 años, donde prácticamente habitó solo en ese inmenso palacio, cual Drácula solitario, hombre fantasmal, seguramente conversando con los fantasmas históricos de la Revolución Soviética y con los zares, se fue a la biblioteca del Kremlin a investigar cómo fue Rusia en la Edad Media, cómo fue Rusia en los siglos del Renacimiento y después ya hacia los siglos de la modernidad. Claro, se encontró con un inmenso mapa y parece que a esta gente le importa eso, ¿no? La extensión territorial. Y parece que el triunfo o el fracaso político tienen que ver con extensión territorial, tiene que ver con invasiones. Nos retrotrae el mundo a siglos pasados, digamos, en un ejercicio de pensamiento absurdo, mágico. Es un ser irracional, evidentemente. Y es un déspota, un tirano, que tiene mezclado en su sentimiento y pensamiento el zarismo imperial de Catalina la Grande, de Alexander, de Iván el Terrible, del zar Nicolás II, pero también el de Lenin, Stalin. Es decir, se le mezcla lo soviético con lo zarista imperial, enemigo brutal de Occidente y sus libertades. Y bueno, esto es así, todos estos sueños y perspectivas históricas las busca convertir en un nuevo presente, y son parte de esa explicación, de esta estrategia expansionista, pero solo una parte innecesaria, te diría, una parte necesaria que explica el punto de partida de una actitud irracionalmente beligerante, despótica, imperial. A partir de aquí tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Rusia está sola en todo esto? No, de ninguna manera. Sería más que amateur de supina ignorancia plantearnos una actitud unilateral rusa en este conflicto mundial que nació ya hace 12 días, con la invasión al Donbass, el este de Ucrania, y que prosiguió por varias ciudades y está a punto de tomar su capital, ya muy bombardeada, rodeada, la capital de Kiev en ruso, Kiev. Este es el último nombre ucraniano de esta ciudad. Hay un detalle geopolítico muy importante a tener en cuenta, y es la creación de un eje estratégico de varias potencias nucleares que pretenden contrarrestar a la OTAN. Se trata de la Alianza Noratlántica. Esta alianza está fundada por China, Rusia e Irán. Y luego se fueron sumando otros países. Pero acá, jugando con las palabras, yo creo que muchos se irán al mazo, como ya pasa con Irán, y también China, porque en definitiva se trata de un club de matones, ¿no? De un club de países totalitarios, muy distintos entre sí, que no son amigos, sino que es un club desesperado de matones como esos clubes mafiosos, ¿viste? Donde todos se sienten amigos porque todos son tiranos y son totalitarios, pero cada uno buscando su negocio. Y si acaso el otro lo estorba, bueno, ya sabes lo que pasa. Y parece que China se entró a dar cuenta que le está estorbando en muchos aspectos el comercio internacional. China quería crecer a un 7, tanto por ciento su PIB, como lo viene desarrollando hace años, pero este año, por pandemia, en primer lugar, y ahora con este tema, está en un 5 y poco por ciento de crecimiento del PIB. Y ya le está perjudicando al mundo, está amenazándolo con una tercera guerra mundial. Irán ahora se ve beneficiado a su vez porque se le van a liberar 1 millón de barriles de petróleo para colocar en Europa, dado que Europa está complicada con el petróleo a raíz de este conflicto con Rusia. E Irán, que estaba sancionada
por no respetar los tratados de, bueno, la desnuclearización del mundo, bueno, ahora esta coyuntura le sirve. Y ahí entonces el amigote se le abre rápidamente y va a buscar su negocio. Evidentemente el tema no se agota en todo esto, pero sí hay que tener en cuenta que hay una alianza estratégica que trabaja finamente a nivel ideológico, a nivel de composición geopolítica, para contrarrestar a la OTAN, que es la organización que defiende al mundo libre, la organización militar que defiende a los países del mundo libre, es decir, la Europa occidental, Estados Unidos y los países alineados. Es del norte la OTAN, no corresponde al sur. Entonces, aclarado este punto, debemos hablar de un trasnochado nacionalismo ruso, y sí, y se dice incluso que Putin es arrobado, como te decía, por ese movimiento del realismo mágico, que cree en la madre Rusia como una santa patrona, cree en una Europa del Este y en Escandinavia incluso como la Gran Rusia. Él está convencido que los países de Europa del Este y la Europa escandinava son Rusia, incluso amenaza al mundo con ataques nucleares, empleando la metáfora de la rata acorralada, que en su momento también hablaremos de ello. Tema que por supuesto, merece un capítulo aparte. Cuando atacó Ucrania, le argumentó a su pueblo que lo hacía porque se corría el riesgo de que la OTAN aceptara a Ucrania e invadiera a Rusia. Dijo que veía muchos movimientos militares que intranquilizaban a su gobierno. Y en otras palabras, es como si a alguien de cualquier país se le ocurriera invadir a otro por las dudas, porque parece que nos pueden invadir. Fíjate el disparate en el que estamos a nivel mundial. Es así, y realmente es disparatado. No responde a ningún estándar de política internacional que a su vez esté sustentada en un estándar de pensamiento racional. Es un tema realmente grave, digno de ser tratado por psiquiatras, ¿m? Y digno de replantearse el mundo en ese sentido también. Cualquier loquito puede tener en sus manos un arsenal nuclear y gobernar un país de 150 millones de habitantes con intenciones imperiales, como es este caso. Bueno, sí, la historia nos está diciendo que sí. Su canciller, por ejemplo, perro rabioso de Putin, porque hasta incluso su apellido en nuestra onomatopeya suena a ladró, ¿no? Sergei Lavrov, bueno, que lo ves y es como un gran bulldog que siempre sale enojado a ladrar y a amenazar al mundo, es otro terrorista de Estado, que sale a hacer terrorismo y que incluso su terrorismo es tan ya aborrecible que más de 100 integrantes de la ONU se fueron cuando él tuvo que hablar a través de una gran pantalla en esa cumbre de la Organización de las Naciones Unidas. Evidentemente, la razón de todo esto, de que el mundo esté expectante, de que invada impunemente a Ucrania, a Rusia, es por el temor nuclear, es por las amenazas que se están haciendo, y es porque evidentemente Ucrania posee tecnología y científicos para la elaboración de la energía nuclear. Esa energía nuclear que va avanzando y que los científicos europeos y también norteamericanos y del mundo, como el argentino que está ahí, Grossi, dicen que es la energía que va a emancipar a muchos países energéticamente. Esa energía, que es una energía segura, limpia, con plantas portátiles, se está desarrollando en Ucrania también. Tiene una cantidad de plantas nucleares y no en vano, o no casualmente, ha atacado ya varias centrales nucleares con ejercicios intimidatorios, como pegando en el palo, como intentando o amagando hacer explotar algún reactor nuclear. Lamentable lo que está pasando a nivel del mundo. Este hombre va quedando, ya quedó solo, ya se demostró a nivel mundial que es un ser como Iván el Terrible, que es un desquiciado, que es imprevisible, inestable, que tiene un sueño mágico y racional al estilo del Führer o al estilo expansionista de Stalin, y en este siglo XXI, abriendo un campo de batalla que es digno de una historiografía más bien, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, abrir a campos de batalla e invadir un país soberano a través de un discurso, a través de un discurso. Pero como la historia nos muestra que las guerras siempre fueron provocadas,
muy difícil encontrar un hecho histórico donde la guerra se dé por un conflicto de poderes equivalentes. Siempre fueron provocadas. Y en el curso del siglo XX hacia el siglo XXI están provocadas por los regímenes totalitarios. Regímenes totalitarios que introducen sus planes hegemónicos a través de solventar a colectividades de intelectuales, hoy de este neomarxismo instalado en Occidente, y que los van estimulando económicamente para que desarrollen políticas marxistas totalitarias, apoderándose de la diversidad natural que tiene el mundo libre para convertirlas en ideologías marxistas que cobijan, por ejemplo, a la diversidad sexual, al movimiento LGBTQ y el signo de más, porque es tan diverso Occidente que siguen planteándose distintas formas de conducta. El feminismo que se radicaliza y pasa a ser un feminismo militante marxista. Ustedes vean simplemente la iconografía, es el puño cerrado, el saludo del Partido Comunista. El movimiento de hoy, de mañana, del 8 de marzo, van a ver esas pancartas violetas, si no aparece por ahí algún rosado, pero van a ver el puño. Es el puño comunista, es decir, el feminismo, como nos explica acá Mercedes Vigil, ya como movimiento universal de mujeres, apolítico, por encima de los partidos políticos, terminó. Eso ya terminó. Ahora es un movimiento politizado. Lo mismo LGBT, ya es un movimiento político. Lo mismo lo de las minorías étnicas. Son movimientos políticos ideologizados, instruidos, financiados por esta gente. Putin y por Xi Jinping. Agenda 2030, Foro de Davos, todo estructurado para debilitar a Occidente y que Occidente, como dice Putin, se llene de maricones, se mariconee. Entendió todo mal, entendió todo mal. Y es bueno que aquí yo mañana voy a entrar en este tema, y es bueno que en este tema tome apuntes de una excelente reflexión que fue escrita en Infobae por el periodista argentino José Venegas. Le escribió el 4 de marzo del 2022 y hace mucho apunte en esto. Focaliza en este aspecto que es importante que entendamos por qué estamos así como estamos, dónde estamos hoy en el mundo occidental y por qué está tan debilitado, tan resquebrajado, porque nuestras sociedades internamente se dividieron. Tenemos internamente a los Putin, a los Xi Jinping, en cada uno de nuestros países, insuflando ese ánimo marxista implícito que pretende o simula ser un ánimo democrático, que apela o propala o defiende derechos humanos. Pero esos derechos humanos en verdad son izquierdos humanos. Están a la izquierda de lo que la Constitución dice. Por derecho, según nuestro Estado de Derecho, bueno, estos izquierdos humanos, como por ejemplo las fiscalías de violencia de género, por ejemplo, plantear que hoy simple denuncia de una mujer presupone o presume culpable a una persona, es una aberración jurídica. En nuestro sistema existe lo que se llama la indubio, presuntio indubio pro reo, la presunción de que todos nosotros somos inocentes hasta que se demuestre que somos culpables. Y es ahí donde se justifica el proceso judicial. Por eso tenemos la posibilidad de ir a un juicio, de esgrimir nuestros derechos, de explicar y dar nuestras razones a través de un abogado defensor, que precisamente tengamos esa posibilidad de demostrar que somos precisamente inocentes o que la otra parte demuestre que somos culpables. Pero que comience un juicio presumiendo que somos culpables para demostrar que somos inocentes es invertir el orden jurídico de la carga probatoria y la razón de ser de un juicio. Esa aberración existe en nuestro país y está introducida a través de estos movimientos neomarxistas que están rompiendo permanentemente todas las estructuras, van implosionando las estructuras de un Estado republicano y democrático. No en vano estamos ahora ante un referéndum el 27 de marzo, sencillamente contra una ley que vino a ampliar derechos, a ajustar algunos tornillos de un Estado que estaba siendo irracional respecto a sus cometidos esenciales, sus cometidos naturales mandatados por la Constitución de la República. No es más que eso. Es un acto de gobierno, es un instrumento, es una ley.
y que eso esté movilizando a la población, y que sea motivo de alegría para los que se reúnen por el sí, y que hagan festicholas y fiestas. Qué triste, ¿no? Digo, qué triste gente, que eso sea motivo de una alegría. Si ese motivo de una alegría puede ser que nazca un hijo, ¿no? Que te nazca un hijo, que te hayas recibido, que mejores en tu trabajo, que hayas hecho un buen gesto humano, veas que prospera tu hermano, tu hermana, pero que sea motivo de felicidad y de fiesta, un referéndum. La verdad que está hablando de cabecitas que están muy empobrecidas y ya están convertidas en cabecitas despóticas, fanáticas, que están hechas a la medida de estos señores, los maestros de la guerra. Yo esta editorial la dejo publicada hoy en nuestras redes, es muchísimo más larga, es más exhaustiva. Vamos a seguir con esta segunda parte de esta editorial y ahí también estamos volcando mucha información, estamos contemporaneizando la información respecto a lo que pasa en ese sector del mundo entre Rusia y Ucrania. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntándonos en dónde estamos. Chao.